Un cordial saludo de parte del grupo de investigación del proyecto Coordinación y Cooperación entre Justicias en el Cantón Otavalo de la Universidad de Otavalo. Con la presente queremos compartir algunos resultados de nuestro proceso de investigación, específicamente relacionado a metodologías de investigación en contextos de pueblos indígenas, grupos focales con autoridades de justicia indígena en sistemas de pluralismo jurídico. Esta presentación considera contribuciones del trabajo doctoral Governing Indigenous Territories in Latin America, Challenge of Human Rights vis-a-vis Plural Legalism and Interculturality in Plurinational States de la Universidad Carlos III de Madrid, así como contribuciones del proyecto de investigación de la Universidad de Otavalo, Cooperación y Coordinación entre Justicias en el Cantón Otavalo. La presente ponencia considera dos partes. La primera relacionada a características del proyecto Cooperación y Coordinación entre Justicias en el Cantón Otavalo y una segunda parte específicamente relacionada a la aplicación de Focus Group como técnicas e instrumentos de investigación. Como justificación, la cooperación y coordinación entre justicias en Ecuador es esencial para garantizar un sistema justo y eficiente. La falta de cooperación y coordinación entre justicias puede llevar a la duplicación de esfuerzos, la pérdida de tiempo y recursos, la toma de decisiones ineficaces y puede contribuir a la impunidad y ausencia de seguridad jurídica. El marco referencial, el Convenio 169 de la OIT, la Constitución del 2008 que reconoce el pluralismo jurídico y plantea el proyecto de Estado plurinacional, así como el reconocimiento de autonomías de pueblos indígenas. Se fundamenta también en los proyectos de ley orgánica de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, que sin embargo hasta la fecha no han tenido vigencia, no se han efectivizado en el contexto ecuatoriano. Recogemos también contribuciones de la Corte Constitucional a partir de sus sentencias. Consideramos que este proyecto es necesario para precisamente garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos del Estado plurinacional. La pregunta de investigación: una guía de lineamientos y directrices para la interlegalidad puede contribuir a la cooperación y coordinación eficiente entre justicias en el Cantón Otavalo. El objetivo general: contribuir a la cooperación y coordinación eficiente entre justicias en el Cantón Otavalo para garantizar la seguridad jurídica de las personas desde la interlegalidad. La presente ponencia se contextualiza en el objetivo específico 1 del proyecto: identificar el contexto de la cooperación y coordinación entre justicias en el Cantón Otavalo, que den las bases para la construcción de un método de investigación pertinente con la realidad local en el ámbito de la interlegalidad. Metodologías de investigación en contextos de pueblos indígenas. Grupos focales con autoridades de justicia indígena en sistemas de pluralismo jurídico. La presente investigación recoge en un primer punto algunos elementos clave para identificar algunos problemas en la investigación con pueblos indígenas. Recoge también conceptos claves de autores como Miro Quesada y Paul Feyerabend. Finalmente, se realiza un análisis a partir de los resultados alcanzados sobre la experiencia y la posibilidad de metodologías específicas en el ámbito del derecho para el estudio de pueblos indígenas. La presente investigación recogió el concepto de racismo como una forma de discriminación basada en la creencia de que existen diferencias innatas y jerárquicas entre el concepto abstracto de razas humanas. Entonces, el racismo se basa en prejuicios y estereotipos negativos hacia los individuos o grupos raciales específicos. Esto se contextualiza adentro de una reflexión relacionada a los procesos de investigación científica, que pueden también estar perjudicados de estos conceptos. Se recoge también el concepto de discriminación, considerándolo un trato injusto, diferenciado, desfavorable hacia una persona o grupo de personas en función de características como su raza, etnia, género, orientación sexual, religión, discapacidad u otras características protegidas. La discriminación puede manifestarse de diversas formas,
Tanto es que también en los procesos de investigación este fenómeno podría ser observado. Por último, recogemos contribuciones de autores como Mills, el cual argumenta que el conocimiento en estas sociedades está configurado por un contrato racial implícito que beneficia a los grupos racialmente privilegiados y perpetúa la subordinación de los grupos raciales subordinados. Asimismo, Frantz Fanon nos habla de la jerarquización de conocimientos que denigran las perspectivas y experiencias de las personas colonizadas. De las contribuciones de los autores podemos identificar algunas implicaciones, entre las cuales el racismo epistémico opera a través de prácticas y estructuras que privilegian el conocimiento y las perspectivas de determinadas razas o grupos raciales, mientras que desvalorizan, ignoran o marginalizan el conocimiento y las experiencias de otros grupos raciales. Esto puede incluir la exclusión de voces y perspectivas no dominantes en el ámbito académico y científico, la imposición de estándares y criterios eurocéntricos como medida de la validez del conocimiento y la perpetuación de estereotipos y prejuicios raciales en la producción y difusión del conocimiento. En este sentido, la aplicación del focus group precisamente se realizó adentro del Quinto Congreso de Justicia Constitucional y Pluralismo Jurídico con el tentativo de romper ciertos estereotipos y ciertas limitaciones en relación a los campos de acción de especialistas del derecho o las mismas autoridades indígenas, planteando entonces un espacio intercultural en el ámbito de la investigación científica. Se recogieron también contribuciones de autores como Francisco Miró Quesada y La lógica paraconsistente. En este sentido, el autor hace contribuciones a partir de su trabajo en la lógica no clásica. El autor explora y desarrolla sistemas lógicos alternativos al clásico sistema aristotélico, que es la base de la lógica formal tradicional. Este autor además ha estudiado y propuesto lógicas no clásicas como la lógica modal, la lógica paraconsistente y la lógica relevante. La lógica paraconsistente busca manejar situaciones donde existen proposiciones contradictorias o paradojas, permitiendo el razonamiento y la inferencia en contextos en los que la lógica clásica puede fallar. En este sentido, la lógica paraconsistente anotada puede asignar anotaciones para marcar las premisas como inconsistentes y luego aplicar reglas específicas para manejar esta inconsistencia de manera controlada. Mediante el uso de anotaciones y reglas específicas, la lógica paraconsistente anotada permite mantener cierta coherencia y control con el razonamiento, incluso cuando se enfrenta a situaciones de contradicción o paradoja. Esto proporciona una herramienta formal para lidiar con la inconsistencia en contextos donde la lógica clásica podría ser insuficiente o inaplicable. Dicha reflexión contribuye a nuestro proceso de investigación en cuanto la información recolectada debe ser interpretada adentro de un proceso de análisis que tenga consideración de los relativismos culturales, de los contextos y del análisis en relación y función de ellos. Para nuestro trabajo existen algunas implicaciones del trabajo de Miró Quesada. Entre ellas sintetizamos cuatro consideraciones importantes. La existencia de diversidad lógica, es decir, que no existe un único sistema lógico universalmente válido. Esto, en el contexto de estudios de pueblos indígenas, es una contribución muy importante. La contextualidad y aplicabilidad. Es decir, la elección del sistema lógico puede depender del contexto y de las necesidades específicas del razonamiento, consideración importante para el análisis de los datos recogidos a partir de focus group. El manejo de inconsistencias, nosotros procediendo al registro de las contribuciones por focus group, procedemos a una sucesiva interpretación y análisis de los elementos clave que pueden estar en inconsistencia o que pueden encontrar también una interpretación adecuada recogiendo precisamente elementos del contexto y del entorno. Por último, ampliación de la investigación lógica. Para la presente investigación, este elemento ha sido fundamental en cuanto expande las posibilidades de enfoques aplicables a la lógica y a los procesos de investigación. Y por último, ampliación de la investigación lógica, es decir, la expansión de metodologías aplicables a los procesos de investigación, nuevos enfoques, nuevas ideas en el campo de la lógica y del análisis de los datos. La investigación ha recogido también algunas contribuciones de Paul Feyerabend, como aquellas preguntas en relación
al método, al rol de la ciencia y contextualiza nuestra pregunta de qué son efectivamente estos saberes ancestrales. Del trabajo del autor se recogen algunos conceptos como el anarquismo epistemológico, la inconmensurabilidad, el pluralismo metodológico, elemento fundamental para los procesos de investigación con pueblos indígenas, y el contextualismo científico. Implicaciones de la interculturalidad en el estudio de pueblos indígenas y generación de datos cualitativos y cuantitativos. Durante mayo del 2023 se realizó el quinto Congreso de Justicia Constitucional y Pluralismo Jurídico, un evento organizado por la carrera de Derecho de la Universidad de Otavalo. En este participaron ex jueces de la Corte Constitucional, participaron especialistas del derecho, estudiantes y sobre todo autoridades indígenas. El tentativo de este congreso fue aquel de generar un espacio de interculturalidad para el intercambio de saberes y conocimientos. Se procedió a recoger elementos culturales locales para la familiaridad y para el acercamiento al diálogo. Asimismo, con metodologías de diálogo que implementan ciertas características culturales como el Kinguchishparimana, la disposición circular en los procesos de diálogo, así como el respeto entre mayores, adultos mayores y jóvenes, ha sido fundamental para generar información que consideramos fue más profunda en relación a lo que el uso normal del focus group podría ser. Uno de los elementos que destacan en este proceso de investigación fue la posibilidad de hablar sea en idioma quichua que en español. En este sentido, se rompe un estereotipo general que considera que los espacios académicos son espacios en donde se usa específicamente el idioma español. Se ha procedido entonces a un proceso de interculturalidad en donde las comunidades y las autoridades indígenas han ido abarcando espacios que antes eran de exclusión. Las contribuciones de técnicos especialistas del derecho, así como las contribuciones provenientes de la práctica y pragmatismo de las autoridades indígenas, han generado una base de datos importantes que han sido analizados sucesivamente a partir de programas de análisis cualitativo. A partir de estos programas ha sido posible entonces identificar algunos temas relevantes como el tema de seguridad, de derechos humanos, el rol de las comunidades, la necesidad de trabajar en el debido proceso. Así también podremos identificar algunos temas que son preocupaciones para las comunidades indígenas como el tema de seguridad. Se ha podido también identificar algunas relaciones entre los actores del pluralismo jurídico, como por ejemplo la estrecha relación que tienen las autoridades indígenas en la tutela de los derechos fundamentales. De esta experiencia generada se pueden concluir algunos puntos centrales a partir también de reflexiones generadas por el autor Arnold Groh. Podemos afirmar que el consentimiento previo libre e informado, al ser un derecho establecido en convenios como el Convenio 169 de la OIT, aplica también en los procesos de investigación, por lo cual es necesario identificar un protocolo de consentimiento, de consulta previa libre e informada en comunidades indígenas cuando se involucre la participación de estas. En los procesos de investigación es fundamental el respeto a la cultura indígena. La recopilación de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, debe realizarse de manera que no tenga efectos desestabilizadores en la cultura indígena. Se deben considerar cuidadosamente los dispositivos técnicos y las imágenes mostradas para evitar importar elementos culturales que modifiquen la autorrepresentación de las personas indígenas. Se considera también la importancia de la investigación cualitativa en estudios cuantitativos en comunidades indígenas. Los estudios cuantitativos en comunidades indígenas deben ir acompañados en un marco de investigación cualitativa. La presencia y el impacto de las personas indígenas deben ser considerados y deben tomar precauciones para evitar efectos perjudiciales. En esta línea hemos podido dar constancia del impacto que el focus group generó en el interés de las mismas comunidades en mejorar los procesos de administración de justicia indígena y el acercamiento de las autoridades de justicia ordinaria a un diálogo que pretende afirmar el principio de interculturalidad.
En el ámbito del pluralismo metodológico, se reconoce que tanto los enfoques cuantitativos como los cualitativos tienen un poder explicativo en diferentes contextos, y se debe evitar ser dogmático en la elección de uno u otro. La adaptación al contexto y la flexibilidad son importantes sobre todo en el momento de conectar entre diversidades culturales. En este sentido, la aplicación del focus group al usar elementos culturales como el Kinguchishpa Rimana, nosotros hemos podido generar una mayor confianza en los procesos de diálogo entre los participantes, asimismo a partir del uso del idioma quichua. Por último, consideraciones sobre los aspectos cualitativos. En un estudio cuantitativo en un contexto indígena se debe dar importancia a los aspectos cualitativos y considerarlos tan importantes como los datos cuantitativos, específicamente para generar una mayor profundidad en el análisis de estos datos. La comprensión del contexto y la situación de las comunidades indígenas enriquece la validez, confiabilidad y objetividad de la investigación. Conclusiones y recomendaciones. La interculturalidad implica diferentes esferas de nuestra vida y no se limita a la relación indígenas-mestizos, sino una visión de lo humano más amplia y predispuesta a la comprensión de sistemas lógicos diferentes, sobre todo en el contexto de la investigación científica. Al hablar de ciencia indígena se corre el riesgo de racializar la investigación científica. Los elementos diferenciadores entre ciencias se basarían tal vez más en la implementación de métodos de investigación, así como su relación con el territorio. Las implicaciones ético y morales que se consolidan en estos trabajos nos hablarían tal vez más de la relación entre investigador y comunidades y sus vínculos. Desde un punto de vista legal, existen consideraciones importantes provenientes de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Constitución y otros instrumentos internacionales. Al respecto es necesaria una profunda reflexión por parte de la academia para evitar formas de extractivismo epistémico. Con esto agradecemos su atención. Muchas gracias, Yupay Chani.